El sol del 9 de septiembre se alzó sobre el valle, brillante, cruel, indiferente. Las montañas doradas parecían brazos de un gigante dormido, pero abajo, nadie descansaba en paz. El aire, que solía traer aroma de pinos y jara, ahora era pesado, sofocante, cargado de secretos, de acusaciones que se negaban a morir con el rocío de la noche. Cada rincón vibraba con la tensión de lo callado, y con el eco doloroso de lo gritado. Rafael había pasado la noche atrapado en un túnel oscuro. No había encontrado sueño, solo rabia, solo dolor. Las sombras en su habitación se doblaban hasta tomar la forma de Julio, su hermano muerto. El crujir de la madera sonaba como pasos, sus últimos pasos. Y en su mente, una imagen ardía sin cesar, Úrsula. Su rostro pálido, sus ojos desorbitados, y esas palabras que le lanzó como dagas. «Tú lo mataste». Desde entonces, ya no era una sospecha. No era una duda. Era certeza, una verdad clavada en el fuego de su desesperación. Rafael se levantó, sintiendo el frío del suelo en sus pies descalzos. Se acercó a la ventana. El valle, su hogar, ahora era un campo de batalla. Y Úrsula, para él, era el enemigo. Juró que no descansaría. La presionaría, la acosaría, la haría pedazos si era necesario. Todo, por Julio. Mientras tanto, en la casa grande, Úrsula tampoco había dormido. Su habitación, ese lugar siempre ordenado, ahora era una jaula. Caminaba sin parar, con la voz de Rafael repitiéndose en su cabeza. «Asesina. Tú mataste a mi hermano». El impacto inicial fue como hielo en su columna, pero pronto se transformó en pánico. La red se cerraba. La fachada de viuda devota y desconsolada empezaba a resquebrajarse bajo la mirada implacable de Rafael. «No, no, no», susurraba Úrsula, retorciéndose las manos con desesperación. Él no puede saberlo. No tiene pruebas, solo delirios de un hombre consumido por el dolor. Pero en el fondo sabía la verdad. La sospecha era como una mala hierba, una vez sembrada, crecía sin control. Y Rafael no se detendría. Lo había visto en sus ojos, esa furia ciega, esa determinación fanática que solo nace del amor y del odio más profundo. Necesitaba un plan, un desvío, un culpable en quien cargar el peso, un chivo expiatorio. Al principio, la idea era solo una sombra, una revelación aterradora. Pero en la oscuridad de su mente comenzó a tomar forma. Tenía que ser alguien creíble, vulnerable, alguien incapaz de defenderse. Y entonces, como un veneno, un nombre brilló en su cabeza: Francisco. El muchacho tímido, leal. Y sobre todo, con aquella confesión que lo convertía en presa fácil. Úrsula recordó lo que Isabel le contó. Francisco había admitido haber servido la merienda el día de la muerte de Julio. Era perfecto. Demasiado perfecto. Un hilo del que tirar. Una mentira que, repetida lo suficiente, podía transformarse en verdad. Su pánico comenzó a desvanecerse, reemplazado por una calma helada, calculadora. Si para salvarse tenía que sacrificar a un inocente, lo haría. En Valle Salvaje, no sobrevivían los más justos, sobrevivían los más fuertes, o los más despiadados. Al otro lado del valle, en la humilde casa que era a la vez su refugio y su prisión, Adriana sentía el mundo entero aplastándola. La noche anterior, José Luis, el duque, había aparecido. Con su sonrisa de depredador, con esa voz melosa que escondía veneno. Traía una propuesta. Un acuerdo, según él, beneficioso para ambos. Exigía que Adriana cediera las tierras de Pedrito, esas tierras que defendía con uñas y dientes. A cambio, una suma generosa y, sobre todo, su protección. «Piénsalo, Adriana», le dijo el duque, acercándose con su mirada oscura, como si quisiera despojarla de toda voluntad. «Estás sola. Una mujer joven, embarazada, luchando contra molinos de viento. Rafael está perdido en su propia vendetta. Él no puede protegerte. Yo sí puedo. Te ofrezco paz, seguridad, un futuro para ti y para tu hijo». Las palabras del duque todavía le ardían en la memoria. Razonable. Para él, ser razonable era rendirse. Era entregar el último legado de un niño inocente. Era traicionar la promesa hecha a su memoria. Adriana lo sabía con una claridad helada. Aceptar algo de José Luis era como dejarse abrazar por una serpiente. Te envolvía despacio, prometiendo calor, seguridad, hasta que, de pronto, te rompía los huesos y te devoraba. Si cedía, no solo perdería las tierras.
Perdería a Rafael. Porque José Luis no la quería a ella. Lo que él deseaba era lo que ella representaba, el último muro que lo separaba del control total sobre el valle. Quería someterla, poseer su voluntad, tanto como esas hectáreas de tierra. Nunca, susurró Adriana en la soledad de su cocina, mientras el agua del té empezaba a hervir. Nunca me rendiré. Pero su bravura era apenas un velo. Su cuerpo temblaba. El cansancio, la presión constante, la lucha interminable, empezaban a quebrarla. Se sentía agotada, y una punzada inquietante se instalaba en su vientre. No era el malestar normal del embarazo. Era algo más agudo, más oscuro. Una señal de alarma. Trató de convencerse de que era solo el estrés, el acoso del duque, la angustia por Rafael, y su peligrosa obsesión con Úrsula. Se dijo que debía ser fuerte. Por ella. Por Rafael. Y sobre todo, por la pequeña vida que crecía en su interior. Aquella mañana, el encuentro con Rafael fue como caminar sobre un campo minado. Él llegó con la tormenta todavía ardiendo en sus ojos. Ella lo recibió con ternura, pero también con miedo. ¿Has dormido algo?, preguntó en voz baja, ofreciéndole una taza de café que él ni siquiera miró. ¿Dormir? Su voz era ronca, desgarrada. ¿Cómo puedo descansar cuando la asesina de mi hermano sigue libre? Fingiendo ser una santa. Rafael, por favor, susurró ella, casi suplicando. Tienes que tener cuidado. Una acusación así es muy grave. Úrsula no es una mujer a la que se pueda subestimar. ¿Y quieres que me quede de brazos cruzados?, replicó, golpeando la mesa con la palma de la mano. ¿Quieres que sonría y le dé el pésame, mientras sé que sus manos están manchadas con la sangre de Julio? No. La desenmascararé. Te lo juro. Adriana lo miró, comprendiendo que era inútil razonar con él en ese estado. El dolor se había convertido en un muro imposible de atravesar. Con un nudo en la garganta, decidió cambiar de tema, aunque sabía que era otro terreno peligroso. José Luis vino a verme anoche. Rafael levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se estrecharon como cuchillas. ¿Qué quería ese buitre? Lo de siempre, las tierras. Adriana respiró hondo. Me hizo una oferta. Dijo que me protegería, de todo. Una risa amarga, sin alegría, escapó de los labios de Rafael. ¿Protegerte?, escupió, con desprecio. Ese hombre es el diablo encarnado. Su protección es una cadena. Se inclinó hacia ella, con la voz grave, casi un rugido. ¿Qué le has dicho? Adriana lo miró a los ojos, con firmeza, aunque la voz le tembló apenas. Lo que debía decirle. Que se fuera al infierno, él y su dinero. Rafael se acercó más, tomó su rostro entre las manos. La intensidad de su mirada la atravesó como fuego. Esa es mi valiente, susurró con un brillo feroz en los ojos. No dejes que te intimide. Lucharemos juntos. Cuando todo esto termine, cuando Úrsula pague lo que debe, nos ocuparemos del duque. Y aquí, en estas tierras, construiremos nuestra vida. La besó. Un beso desesperado, como quien se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta. Pero en ese instante, Adriana sintió un dolor punzante en el bajo vientre. Un calambre agudo le robó el aire. Se apartó bruscamente, llevándose la mano al abdomen, el rostro de pronto pálido. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Rafael la miró alarmado, la furia ya sustituida por la preocupación. Nada, no es nada, mintió ella, forzando una sonrisa. Solo un mareo. Es el embarazo. Estoy bien. Pero no estaba bien. Y en el fondo de su corazón, un miedo helado comenzaba a crecer. Un miedo que no tenía nada que ver con duques ni con asesinas. Era algo mucho más frágil. Más precioso. Mientras tanto, en la casa de los Guardeses, la atmósfera era igual de pesada. La amistad que unía a Francisco, Pepa y Martín, antes refugio de risas y camaradería, ahora se sentía frágil, como cristal a punto de romperse. La cercanía creciente entre Francisco y Pepa flotaba en el aire. No era un romance abierto, pero sí una conexión sutil, miradas compartidas, sonrisas cómplices, conversaciones en voz baja. Todo eso dejaba a Martín en la periferia, sintiéndose como un extraño en su propio hogar. Aquella mañana, el silencio durante el desayuno era espeso, incómodo. Francisco intentó romperlo. El día está despejado. Será bueno para la cosecha, dijo, dirigiéndose a Martín. Martín apenas levantó la vista,
encogiéndose de hombros mientras pinchaba un trozo de pan con el tenedor. Supongo. Pepa intervino enseguida, su voz suave intentando amortiguar las aristas. Necesitas ayuda en el campo, Martín. Podríamos ir los tres juntos, como antes. La frase como antes quedó suspendida en el aire. Llevaba nostalgia, y también un filo de reproche. No, gracias. Puedo solo, respondió Martín. El tono salió más duro de lo que quería. Se levantó bruscamente. Tengo trabajo que hacer. Y se marchó, dejando a Pepa y a Francisco envueltos en un silencio incómodo. Pepa suspiró, con la mirada baja. Está cada vez más arisco. No sé qué le pasa. Francisco bajó la vista hacia su plato. Él sí lo sabía. Veía cómo Martín los miraba a escondidas. Veía el dolor en sus ojos, el resentimiento. Martín, que siempre había sido como un hermano para él, ahora lo miraba como a un traidor. Y lo peor era que Francisco no sabía cómo detener ese desgarro. Porque la verdad era otra. La compañía de Pepa se había convertido en su único bálsamo. Ella lo entendía. No lo juzgaba. Con ella, por un instante, podía olvidar la sombra de don Julio, la culpa que lo perseguía día y noche. Mientras tanto, Martín atravesaba el patio a grandes zancadas, con el corazón hecho un nudo. Se sentía desplazado, traicionado. El valle, que había sido su refugio, ahora se le volvía asfixiante. Cada rincón le recordaba lo que estaba perdiendo. Quizás había llegado la hora de marcharse. La idea, que hasta entonces era apenas un susurro, se transformaba ahora en un grito. Irse. Lejos de las tensiones. Lejos de los secretos. Lejos de Pepa, y de esa conexión silenciosa que ella compartía con Francisco, algo que nunca había compartido con él. El pensamiento dolía, pero, al mismo tiempo, traía un extraño alivio. Un futuro lejos de todo. Lejos de Valle Salvaje. En la casa grande, Isabel, el ama de llaves, observaba en silencio el drama desplegarse como si ya lo hubiera visto antes. Rafael había acusado a Úrsula de asesinato, y aquello la perturbaba profundamente. No porque le pareciera imposible, había aprendido que las peores atrocidades se esconden tras las fachadas más respetables, sino porque intuía que la verdad era un laberinto mucho más complejo. Su mayor preocupación, sin embargo, era Francisco. Desde que le confesó haber servido la merienda fatal, algo no cuadraba. Y menos aún después de verlo en el jardín con Úrsula. Ella, erguida, autoritaria, con palabras que no alcanzaba a escuchar. Él, encogido, asintiendo, con miedo en los ojos, como un muchacho atrapado. Aquella imagen no la dejaba en paz. Así que esa mañana fue a buscarlo. Lo encontró en la bodega, limpiando unas barricas. Francisco, dijo con voz suave, para no asustarlo. ¿Podemos hablar un momento? El muchacho casi deja caer el cepillo. Señora Isabel, dígame. Es sobre lo que me contaste, sobre la merienda de don Julio. Francisco se tensó al instante, los dedos crispados sobre la madera. Ya le dije todo lo que sé. Lo sé, hijo. Isabel lo miró con ternura, pero con firmeza. Solo que, algo no me encaja. Yo no creo que fueras tú. No creo que tengas nada que ver con su muerte. Los ojos de Francisco se abrieron con pánico. Ese pánico confirmó las sospechas de Isabel. Pero, yo le serví el té. Yo estaba allí, balbuceó él. Isabel lo miró fijamente, dando un paso más. Sí, estabas allí. Pero dime, ¿quién te lo ordenó? ¿Quién preparó esa bandeja? Su voz bajó hasta convertirse en un susurro que helaba la sangre. Francisco, sé que eres un buen chico. Y sé que eres leal. Pero recuerda, la lealtad hacia una mala persona no es virtud. Es un peligro. ¿A quién estás protegiendo? El joven negó con la cabeza, pero sus ojos lo delataron. El miedo lo estrangulaba. La necesidad de confesarse chocaba con su terror. No sé de qué me habla, señora, respondió con voz apagada. Por favor, déjeme con mi trabajo. Se giró, dándole la espalda. El gesto fue claro, no quería seguir hablando. Isabel suspiró. No iba a forzarlo. No aún. Sabía que lo mantenía en silencio no era culpabilidad, era miedo. Y en su interior lo tenía claro, Francisco no era culpable. Era solo una marioneta, un escudo humano. Y ella encontraría al titiritero. Mientras tanto, las sospechas de Rafael, aunque dirigidas hacia la persona equivocada, estaban mucho más cerca de la verdad de lo que todos creían.
El mal habitaba entre esas paredes, y ella no descansaría hasta arrancarlo de raíz. En otra ala de la casa grande, otro drama se desplegaba. Un drama distinto, pero igual de venenoso. Leonardo perseguía a Bárbara con palabras torpes. Intentaba cerrar la brecha que la sombra de Irene había abierto entre ellos. «Bárbara, tienes que creerme», dijo, siguiéndola mientras ella acomodaba libros con brusquedad. «Mis sentimientos por ti no han cambiado. Eres mi esposa». Bárbara giró, con lágrimas brillando en los ojos. «¿Y eso qué significa, Leonardo? ¿Que porque soy tu esposa debo aceptar que tu corazón pertenece a otra? No soy ciega. Veo cómo la miras, cómo te transformas cuando ella está cerca». Él tragó saliva. «Estás imaginando cosas. Irene y yo, solo somos amigos. Hubo un pasado, sí, pero ya quedó atrás». Bárbara soltó una risa amarga, incrédula. «¿Pasado? Entonces mírame a los ojos y júrame que si ella te dice que te ama, que quiere estar contigo, la rechazaría sin dudar». Leonardo vaciló. Un parpadeo apenas. Pero para Bárbara fue una eternidad. La confirmación de todos sus miedos. «No puedo vivir así», murmuró con la voz quebrada. «No puedo vivir compitiendo con un fantasma. O aclaras las cosas con ella, o lo nuestro no tendrá futuro». Él la vio alejarse. Y en su pecho, el peso del fracaso lo hundió como una losa. Leonardo sabía que Bárbara tenía razón. Había estado viviendo en una ambigüedad insoportable. Dos mundos que intentaba mantener separados, y ahora ambos estaban a punto de derrumbarse. Amaba a Bárbara. O al menos, se repetía a sí mismo que la amaba. Con ella había estabilidad. Refugio. Pero Irene. Irene era otra cosa. Una herida abierta que nunca cicatrizó. Un fuego oculto bajo las cenizas, que seguía ardiendo aunque él fingiera lo contrario. Quizás había llegado la hora. El momento de hablar con Irene. De poner todas las cartas sobre la mesa. De tomar una decisión, aunque esa decisión pudiera destrozarlos a todos. Mientras tanto, la red de intrigas del duque se expandía como veneno por el valle. José Luis no se conformaba con presionar a Adriana. Ahora había puesto sus ojos en otro objetivo, Alejo. Alejo había comprado sus tierras con el dinero de su novela. Era su mayor orgullo. Su pedazo de mundo, la prueba viva de que los sueños podían hacerse realidad. Pero aquel día, al tomar el camino hacia el pueblo, lo sorprendió la sombra del poder. El duque apareció a caballo, cortándole el paso con altivez. «Alejo, amigo mío. Qué bueno verte», dijo José Luis con falsa cordialidad. Alejo apretó los labios, incómodo. «Duque», respondió, seco. José Luis sonrió con malicia. «He estado pensando en ti. En esas tierras que labras con tanto esfuerzo. Un hombre como tú, un escritor, no debería estar rompiéndose la espalda bajo el sol. Deberías estar creando», dijo José Luis, con esa voz melosa que ocultaba veneno. «Así que he pensado en hacerte una oferta». Propuso una cifra ridícula. Una fracción mínima del valor real de la tierra. Un insulto a su trabajo, a su sueño. «Sé que es menos de lo que pagaste», continuó, como si leyera sus pensamientos, «pero piénsalo como una inversión. Te liberarías de una carga, y tendrías dinero fresco para dedicarte a tu arte». Alejo sintió una oleada de ira. La condescendencia del duque era asfixiante. «Mis tierras no son una carga, duque. Son mi hogar. Y no están en venta. Ni por esa miseria, ni por todo el oro de su ducado. Que tenga un buen día». Hizo un gesto a su mula y rodeó al duque, avanzando con determinación. José Luis no se movió. Solo lo observó alejarse, con una sonrisa delgada y fría. La negativa no le importaba. Era solo el primer movimiento de la partida. Disfrutaba el juego. Disfrutaba viendo cómo la esperanza de los pequeños se marchitaba bajo su presión. Alejo, como Adriana, aprendería que en Valle Salvaje, su voluntad era la única ley. Mientras tanto, Bárbara, con el corazón todavía dolido por su enfrentamiento con Leonardo, vio a Adriana cerca del río. La joven viuda estaba sentada sobre una roca. Miraba la corriente, la mano descansando sobre su vientre. No había sororidad. Solo una punzada de impaciencia. Vía la lucha de Adriana como un espejo de su propia impotencia. «Adriana», dijo, acercándose. «No deberías estar aquí sola». Adriana levantó la vista, sorprendida. Solo tomaba un poco de aire. «Estás agotada».
Bárbara frunció el ceño, su tono más duro de lo que pretendía. Esta lucha por las tierras te está consumiendo. ¿No crees que ya ha sido suficiente? Adriana la miró, ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es inútil. Bárbara bajó la voz. El duque es demasiado poderoso. Rafael está perdido en su propio mundo de venganza. Estás sola en esto. A veces, la decisión más sabia es abandonar la batalla antes de que te destruya. Esas tierras son lo único que queda de Pedrito, replicó Adriana, la voz cargada de emoción. No voy a abandonar. Pedrito está muerto. Explotó Bárbara, y de inmediato sintió culpa al ver el dolor en su rostro. Lo siento, no quería decirlo así. Pero es la verdad. Aferrarte a un trozo de tierra no lo traerá de vuelta. Piensa en el futuro. Piensa en tu hijo. ¿Quieres traerlo a un mundo de luchas y deudas? Acepta la oferta del duque. Toma el dinero. Vete de aquí. Empieza de nuevo en otro lugar. Las palabras de Bárbara, aunque nacidas de su desesperación, cayeron como puñales sobre Adriana. Ser juzgada y empujada a rendirse por otra mujer dolió casi más que las amenazas del duque. Se levantó, mareada, llevándose una mano al vientre. Agradezco tu consejo, Bárbara, dijo con voz temblorosa, pero firme. Pero te equivocas, dijo Adriana con una dignidad temblorosa. Rendirse no es una opción. Se alejó a paso rápido, intentando mantener la compostura. Pero el malestar en su interior se intensificó. El calambre de la mañana regresó. Más fuerte. Más persistente. Era como una garra que se cerraba en su interior. Tuvo que apoyarse contra el tronco de un árbol. Respiraba con dificultad. El sudor frío le perlaba la frente. El miedo, que antes era una sombra, ahora se había transformado en un monstruo devorador. Algo iba muy mal. Con un esfuerzo sobrehumano, logró llegar a su casa. Se desplomó en una silla. La habitación comenzó a girar a su alrededor. Victoria apareció en ese instante. Al verla, soltó un grito ahogado. Adriana. Por Dios, estás pálida como la cera. No me siento bien, Victoria, susurró Adriana, su voz apenas un hilo. Me duele mucho. Victoria corrió a su lado, tocándole la frente. Estaba helada y húmeda. El pánico se apoderó de ella. Tranquila, respira hondo. Voy a buscar al galeno. Ahora mismo. No te muevas. Victoria salió corriendo, gritando por ayuda. Dejó a Adriana sola, acurrucada en la silla, temblando, rezando en silencio, mientras la oscuridad amenazaba con engullirla. La complicación en su embarazo, el peligro que había intentado ignorar, había llegado para reclamar su atención de la manera más brutal. En la casa grande, ajeno al drama de Adriana, Leonardo estaba sumido en su propia tormenta. La conversación con Bárbara lo había dejado profundamente afectado. Se sentía culpable. Dividido. Caminaba por su despacho, sin rumbo, cuando Bárbara entró de nuevo. Su rostro ya no mostraba ira, sino una calma solemne y extraña. Llevaba algo en la mano. Esto ha llegado para ti, dijo, con voz desprovista de emoción. Le tendió un sobre. Leonardo lo tomó, extrañado. No reconoció la caligrafía. Era elegante, femenina. ¿De quién es?, preguntó, con el corazón acelerado. Es de Amanda, respondió Bárbara, y cada palabra golpeó como una piedra lanzada a un estanque en calma. El cartero me la dio en el pueblo. El mundo de Leonardo se detuvo. Amanda. Un nombre del pasado más profundo. La mujer que había amado antes que a nadie. La que desapareció de su vida de forma abrupta y dolorosa, dejándole una cicatriz que ni el tiempo, ni Irene, habían podido borrar por completo. Miró el sobre como si contuviera una serpiente. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Por qué ahora?, musitó, más para sí mismo que para Bárbara. Quizás deberías leerla y averiguarlo, dijo Bárbara, con un desafío gélido en la voz. Quizás así, con todos los fantasmas de tu pasado reunidos en un mismo lugar, puedas decidir de una vez por todas a quién perteneces. Se dio la vuelta y salió del despacho. Cerró la puerta atrás de sí con suavidad. Una suavidad más ominosa que un portazo. Leonardo se quedó solo. El silencio de la habitación era ensordecedor. El sobre en su mano parecía pesar 1 tonelada. Una carta de Amanda. Después de todos estos años, ¿qué podría querer?
¿Qué podría decir que tuviera alguna relevancia ahora? Pero mientras se hacía esas preguntas, una parte de él, una parte que creía muerta y enterrada, se removió con una mezcla de pavor y una terrible, innegable esperanza. Sabía, con certeza absoluta, que el contenido de esa carta tenía el poder de cambiarlo todo. Su futuro, que creía trazado junto a Bárbara, de repente se volvía un mapa en blanco. Con dedos temblorosos, rompió el sello. Y mientras Leonardo abría una puerta a un pasado que podía destruir su presente, Adriana, en su pequeña casa, luchaba por no perderse en un abismo de dolor y miedo. El galeno estaba en camino, pero cada minuto de espera era una agonía. El dolor iba y venía en oleadas, cada una más intensa que la anterior. Y con el dolor físico, llegó una revelación heladora. Comprendió, con claridad aterradora, la verdadera naturaleza del juego del duque. Su oferta, su insistencia, no era solo por la tierra, era por el niño, su hijo. Si algo le pasaba a ella, si el embarazo se complicaba y no sobrevivía, ¿quién tendría derecho sobre el niño? El heredero no solo de su pequeña parcela, sino, potencialmente, de una parte de la fortuna de los Ribe. A través de Rafael, el duque, con su poder y su influencia, podría maniobrar, encontrar un resquicio legal, presentarse como protector, como tutor, controlar al niño, controlarlo todo. Su plan no era solo conseguir que ella cediera. El plan alternativo, quizás incluso el preferido, era que ella desapareciera del mapa, que la presión, el estrés, la llevaran a este punto exacto, a un colapso. Una nueva oleada de dolor la sacudió, más aguda que todas las anteriores. Gritó. El vahido se convirtió en un túnel oscuro que la succionaba. En ese instante de lucidez aterradora, justo antes de que la conciencia la abandonara, Adriana comprendió la verdad en toda su monstruosa simplicidad. Había estado luchando contra la codicia del duque por un pedazo de tierra, pero él estaba jugando una partida mucho más larga y siniestra. Su vida, y la de su hijo nonato, no eran un obstáculo, eran el premio. Mientras se desmayaba, con el eco de los pasos apresurados del galeno llegando a la puerta, Adriana descubrió que aún podía haber algo peor esperándola. No era perder las tierras, no era perder a Rafael, era la aterradora posibilidad de que su enemigo no solo quisiera verla derrotada, sino muerta, para quedarse con lo único que le daba fuerzas para seguir luchando, el futuro. El valle, con toda su belleza salvaje, nunca le había parecido tan lleno de depredadores. Y ella, y la vida que llevaba dentro, eran la presa más vulnerable. El capítulo terminaba, para ella, no con una pregunta, sino con una certeza aterradora. Una certeza que la sumía en la más profunda de las oscuridades.